Necesito por favor me muestren su cuaderno, su lápiz y su tajador, por favor, en este instante. Mucho voy a agradecer cuaderno, no quiero ver hojitas. Quiero ver cuaderno, lápiz y tajador. Quiero que me muestren por favor los ejercicios de la clase anterior, que deberían estar ya en ese cuaderno. Repito, para los que vienen llegando, necesito por favor me muestren su cuaderno, su lápiz y su tajador con los ejercicios de la clase anterior. A empezar aquí con mi amigo Juan. Profe, aún no los tengo pasados, solo los tengo anotados los ejercicios de la semana Ok. pasada. Está consciente de que estoy tomando en cuenta eso, ¿no? Sí, pues, después de la clase, revisa todo eso. Y por eso lo voy a pasar. Ajá. Voy con mi amigo Darien. Sí, profesor. Ah, Yo lo tengo en hojas, profesor. Todavía no lo puedo. ajá. Muy bien. Mi amigo Davis. Ahí falta gente, me da la impresión en eso que me estás mostrando. O sea, no lo veo que esté completo, me da la impresión. Revisa a ver si es que tienes otra cosa allí para que me muestre. Mientras tanto voy con Rosita. Ya. No, ok. ¿Lo llega a ver? Sí, No. sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo. Okay, okay. Sí lo veo. Aquí Listo. acá está la última parte. Ajá. Listo. Mi amigo Martel. Mi amigo Martel, por favor. Un ratito, profe. Le agradezco, sí, me hacen perder el tiempo de esperar, no es la idea. Evelyn, su cuaderno, hija, su cámara. No, Lo tengo en hoja, lo tiene en hoja. pero ahorita lo pongo en mi cuaderno. Eso debe estar en su cuaderno, yo debidamente organizado. A ver aquí las gemelas Nomás me fantásticas. falta. No escucho. Cris y Mel y Cris. Su cuaderno, por favor. Profesor, la tenemos en una hoja, escrituras. Ya, mírate tú, mira tú el estado. No voy a decir nada, me voy a reservar el comentario. Es una hoja que parece que hubieran sacado del mercado. A ver, mi amiga Pierina. Profe, la tengo en hoja también. Ajá. Ajá. Sigo esperando por mi amigo Martel. Me habilita su micrófono, por favor, para poderle escuchar. Me muestra el cuaderno con los ejercicios. Martel, el cuaderno con los ejercicios, por favor, me muestra. Un ratito, profe, lo estoy pasando. No, no voy a esperar a que lo pases, por Dios. Aquí el tiempo no es como para esperar a que tú pases la clase. Eso tenía que estar ya hecho. A ver. Bien, chicos, vamos a dar inicio. Mire, les voy a hacer una observación, ¿no? Estoy haciendo esta revisión rápida porque
Como ustedes comprenderán, la idea de tener las cámaras activas es precisamente poder hacerse una idea de quiénes efectivamente están trabajando en la clase y quiénes no. Yo estoy tomando en cuenta el cuaderno como una evaluación más. O sea, no tener el cuaderno significa que usted tiene 0. Así de simple, así de sencillo. Obviamente no es suficiente con tener las hojas impresas pegadas en el cuaderno, porque durante la clase yo he dado algunas indicaciones para resolver ejercicios justo en ese momento. Eso debería estar en el cuaderno. Entonces no se justifica, por mucho que la clase sea de manera virtual, que yo pida un cuaderno y aquí el 95% de los estudiantes que hoy ingresan a la clase no tienen cuaderno como tal. O lo tienen incompleto o lo tienen en hojas. Yo creo que yo fui bastante específico con respecto a eso en particular. Deben tener su cuaderno al día, ¿ya? Y por supuesto, pues la clase de hoy no va a ser distinta. La clase de hoy va en el mismo tono, en la misma modalidad. Bien, vamos entonces a iniciar con las leyes de Kirchhoff, parte 2. Lo tengo como el tema número 16. Las indicaciones ya ustedes las conocen. Y por supuesto, pues en el desempeño del día de hoy, el objetivo del tema es que ustedes sean capaces de relacionar voltaje, resistencia e intensidades de corriente en circuitos eléctricos dispuestos en combinaciones serie y paralelo, aplicando correctamente las leyes de Kirchhoff y las ecuaciones de Mayer. Como ustedes recordarán, en la clase anterior ya habíamos hablado acerca de algunos conceptos y habíamos hablado acerca de las leyes de Kirchhoff, las ecuaciones de Mayer, e hicimos un pequeño abreboca del tema. Recordar también, por supuesto, el vocabulario que debemos manejar, lo que es un nodo, lo que es una malla y lo que es una rama, porque en eso vamos a estar conversando. Hacemos también un breve paneo referente a lo que son las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, o ley de los nudos o nodos, la que me dice que todas las corrientes que llegan a un nodo son iguales a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Y que de esto ya habíamos hecho en la clase pasada unos breves ejercicios para ilustrar esto. Ahora bien, acá vamos a incorporar este elemento. Voy a ser breve en este repaso porque se supone que como buenos estudiantes ustedes tienen su cuaderno al día y tienen sus hojitas al día, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio que ya habíamos resuelto la clase anterior, ya se había explicado, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. En primera instancia, en este ejercicio en particular, vamos a determinar las corrientes que circulan por cada resistencia. Ese es el trabajo que vamos a realizar. Entiéndase la resistencia de 15 ohmios y la resistencia de 20 ohmios. En este caso, recordando las cualidades de un circuito en paralelo, recordar que el voltaje que está siendo aplicado en los terminales de estas resistencias corresponde al voltaje de la fuente, que en este caso son 12 voltios. Tomando en cuenta esta situación, la corriente como tal la voy a calcular dividiendo el voltaje aplicado a la resistencia entre el valor de esa misma resistencia, que en este caso era 12 entre 15, que me daba 0,8 en el primer caso, y en el segundo caso, en la segunda corriente, era 12 entre 20, que me daba 0,6. No dejando de considerar que ya el ejercicio me decía que la corriente total que circulaba por el circuito era 1.4 amperios. Acá habíamos establecido entonces que, según la ley de Kirchhoff, esa intensidad total que ingresa por este nodo es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Esto es lo que me está estableciendo la ley de Kirchhoff. Entonces, esta suma de 0.8 más 0,6 amperios, pues me debe dar 1.14 amperios. Recordar que en la clase anterior habíamos hecho la analogía, o habíamos estado conversando referente a que esto implica, si esto es una estación de metro, y por acá me ingresan 20 personas, sé que por aquí van 10, y sé que por aquí van otras 10,
Al volver a reunificarse a la salida del circuito, pues lo que tengo que tener acá son igual 20 personas. No se me puede perder ninguna. Lo mismo va a ocurrir con la corriente. Si ya yo sé que la corriente que circula por el circuito es 1.4 amperios, pues la suma de la corriente 1 más la corriente 2 debe sí o sí ser igual a 1.4 amperios. Si no es el caso, si la suma que obtengo es distinta, sea menor o mayor, pues simplemente el ejercicio no está bien resuelto. Lo que vamos a hacer ahora es el siguiente reto y quiero por favor que tomen nota y los quiero ver trabajando a todos sin excepción. O sea, no quiero ver el mismo fenómeno de la clase anterior donde yo veía gente que se reía solo mirando no sé qué cosa o gente que simplemente estaba totalmente inmóvil y no se veía ningún intento por tratar de resolver el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este mismo circuito va a sufrir un pequeño cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? El voltaje que estoy suministrando con esta batería se va a incrementar en un 25%. Y por supuesto, usted va a determinar cuáles serían los valores de la corriente 1 y la corriente 2. La diferencia obviamente estriba en que ya esta corriente total no es 1.4 amperios porque las condiciones del ejercicio han cambiado. Pregunta para todos. Por favor, atentos a la pregunta. Si el voltaje inicial era de 12 voltios y ahora se incrementó en un 25%, ¿cuál es el nuevo voltaje de la batería que voy a utilizar? 15 voltios. Correcto. Se incrementa en 3 voltios, o sea que la batería ahora es de 15 voltios. Entonces, repito, tomando en cuenta la ley de Ohm, vamos a determinar la corriente 1 y la corriente 2, sabiendo que por estar en paralelo, tenemos acá en los terminales de esta resistencia los mismos 15 volts, que es el nuevo valor de la batería. Mucho les voy a agradecer, por favor, mostrarme cuando lo pida en el papel, dibujado el circuito con las características que estamos manejando ahora. Recordar entonces que esos 15 voltios los vamos a tener en la resistencia de 15 ohmios y también lo vamos a tener en la resistencia de 20 ohmios. Por lo tanto, al aplicar este procedimiento, debemos tener cuidado en que ya el voltaje no son 12 voltios, sino 15, ¿ok? Pero el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Voy a dividir el voltaje entre los valores de cada una de las resistencias. También voy a agradecer que no me estén apagando las cámaras sin pedir permiso, por favor. Si hay alguna novedad, me lo notifican. Eso, por ejemplo, con el amigo Martel, que veo que constantemente prende y apaga su cámara. Y bueno, estoy a la espera de los valores de las corrientes 1 y 2. ¿Cuáles son los nuevos valores de las corrientes 1 y 2? Profesor, ¿usted va a preguntar o le vamos a mostrar así? Ambas dos inclusive. O sea, a mí me sale que 1 y 0,75. A ver, la primera corriente sería dividir 15 voltios entre 15 ohmios, y eso me daría un amperio, ¿cierto? Ok, muy bien. 1 amperio. Y la segunda corriente sería 15 voltios entre 20. 20. ¿Cuánto me dio eso? 0,75. 0,75 O amperios. sea que uno es 1 y el otro es 0,75. Ok, muy bien. Ahora sí, pues, muéstrenme los cuadernos, por favor, con lo que avanzó cada uno. Esto Ujú. es lo que yo hice acá, chicos. A ver, un segundito. Voy aquí primero con... A ver. Ya, muy bien. Voy ahora con... ¿Quién es el otro? Juan. Muéstrame de nuevo, Juan. Ok, Juan, eso que me estás mostrando no me dice nada, hijito. Eso fue lo que yo dije. Ese es el procedimiento que hice. No, eso fue lo que yo dije. Yo O sea, dije que ¿cómo había es? que estar... A ver si es que Es yo que hablo en no- alemán o en chino mandarín, no lo sé. Yo dije, agradezco por favor mostrarme el circuito con las nuevas condiciones y el procedimiento.
Entonces usted me está mostrando lo que yo dije, no me está mostrando nada nuevo. La mitad de la No, presentación. ni la mitad, pues. Copiar no vale ni la mitad. A ver, Evelyn, muéstrame, Ya. por favor. Muéstrame su cuaderno a ver qué avanzó. A ver, la idea mía no es perseguirlos para hacerlos estresar, aunque eso pareciera que fuese así, pero no lo es. Lo que yo quiero es asegurarme de que todos están entendiendo. Y la única manera en este tipo de ejercicios, que son bastante prácticos, es ver hasta dónde avanzó. Estoy haciendo. Ah, está todavía haciendo, ya. Voy a esperar un poquito y vuelvo contigo más tarde. A ver, Cris y Mel. Ajá, ya. A ver la otra. No vidrio. Ajá, ahora sí vidrio. Ajá, 15. Corrige por favor que la fuente ahora es de 15 voltios y no de 12. Por favor, sí, para que cuando vayan a usar eso para estudiar no se vayan a confundir. 15 voltios. Ajá. A ver, mi amiga Pierina. A ver si veo. Ajá, eso fue, esta es la explicación. Y el ejercicio de ahora con la nuevo valor de la batería. O sea, ya lo grafiqué, Ah, porque está muy pequeña. sí, Eso pues, va a ser lo que ok, aquí me estás mostrando igual solo el resultado, ¿no? Me interesa que el circuito esté nuevamente dibujado con las nuevas condiciones, ¿sí? Voy con Davis. Me muestra, Davis, por favor, hasta dónde llegaste. Ujú, ya. 15, ok, perfecto, David. Ujú. Voy con Reinaldo y luego con Junior. Ajá. Ok. Ajá. Te falta la batería, hijito. Veo un cuadrado ahí, no veo circuito. Muéstrame el circuito. No veo el circuito. Estoy haciendo el circuito. Ajá. Tienes que dibujar el circuito, ¿sabes? Y los 15 que estás colocando allí no son de corriente, son de voltaje. Por eso he dicho, por favor, que dibujen el circuito con los nuevos datos. Profesor, ya lo hice. Ajá, a ver, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Evelyn. Evelyn. Ya va, Evelyn, que te me perdiste. Ajá, ya te vi. Ajá. Listo. Ok, perfecto. Muy bien. Chévere. Ok, vamos entonces a continuar, ¿eh? Vamos a continuar. Muy bien. Ok. Bien, la segunda ley de Kirchhoff ya habíamos también establecido, habíamos hecho la mención de que en esta segunda ley el postulado me dice, o el enunciado me dice que la suma de cada uno de los voltajes que me voy a conseguir en un recorrido cerrado va a ser igual a 0. ¿Ok? Dicho de otra forma, tenemos que las baterías me proporcionan un voltaje, ¿ok? Y que las resistencias me consumen un voltaje. Habíamos hablado inclusive en aquel momento de caídas y elevaciones de tensión. Habíamos dicho en algún momento que estos dispositivos de alguna forma consumían o retenían cierta cantidad de voltaje y que obviamente eso iba a depender del voltaje que me suministraran las baterías o las fuentes con las que yo esté trabajando. Para ilustrar este ejercicio habíamos tomado un ejemplo bien sencillo con un circuito en serie y conociendo que la corriente total que circula por el circuito es de 1 amperio, habíamos procedido a calcular las tensiones en cada una de las resistencias, o dicho de otra manera, las caídas de tensión en cada uno de estos dispositivos. Entonces, para cada resistencia, nuevamente nos apoyamos en la ley de Ohm. Para calcular el voltaje, pues nos corresponde multiplicar intensidad por resistencia. La intensidad la conocemos, que es 1 amperio, y vamos a proceder a multiplicar por la primera resistencia, que vale 2 ohmios. Ese valor era de 2 voltios. La siguiente resistencia, que vale 1 ohmio, también está siendo atravesada por la misma corriente de 1 amperio, y el resultado de ese voltaje en esta resistencia es de 1 voltio. Y finalmente, en el caso de la resistencia de 3 ohmios, tenemos un voltaje C,
También es la misma corriente la que circula por esta rama y vamos a multiplicar 1 amperio por 3 ohmios. ¿Qué me dice entonces la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma de los voltajes en cada resistencia debe ser igual al voltaje que suministra la fuente o la batería que estemos utilizando en este caso. Si sumamos las caídas de voltaje en cada una de estas resistencias, no me puede dar más y tampoco me puede dar menos de 6 voltios, que es el valor de la fuente con la que estamos trabajando. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Bueno, vamos a ver ahora un nuevo reto. ¿Qué ocurre con la corriente y el voltaje en cada resistencia del circuito si el voltaje se incrementa en un 50%? Entonces, obviamente, pues lo primero que debemos determinar es cuál es el nuevo voltaje de la batería si este se incrementa en un 50%. ¿Cuál sería ese nuevo voltaje? 9. Correcto. ¿9 qué? ¿9 Juanes? 9 volteados. Ya. 9 voltios. Ya, muy bien. Volteado no, hijito. Voltio, ¿oíste? Volteado es que estás tú hablando cosas que no son. Ok. Bien, entonces, ese nuevo voltaje, por favor, elaboren el dibujo del nuevo circuito. Es 9 voltios el valor de la batería, ¿sí? Entonces, con ese nuevo conocimiento, ya hemos determinado el voltaje. 9 voltios es el dato que me da el ejercicio, ya no son 6. Pero esta corriente ya no vale 1 amperio. Cuidado. Al cambiar el voltaje de la batería, pues por consiguiente, esa corriente ya no es de 1 amperio. Entonces, ¿qué debo yo hacer? ¿O cómo voy yo a proceder para poder determinar esta nueva corriente que voy a tener atravesando el circuito? Pues muy sencillo. Si observamos la ecuación acá, presten atención por favor para que puedan resolver. Si observamos la ecuación acá, me dice que el voltaje total, que ya no son 6, son 9 voltios, es el voltaje en A más el voltaje en B más el voltaje en C. Ahora, hemos dicho que aplicando la ley de Ohm, ese voltaje, ¿qué cosa es? Es la intensidad por la resistencia, tal como lo hemos visto al inicio del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atención, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la siguiente ecuación. Tomen nota, por favor, para que puedan avanzar en el ejercicio. El voltaje A sería la intensidad, que no la conozco, multiplicado por el valor de la resistencia A. Luego, el voltaje B, ¿qué cosa es? La intensidad multiplicado por el valor de la resistencia B, más la intensidad multiplicado por la resistencia C. ¿Han visto lo que he escrito, verdad? Ajá. Entonces, en este punto, ¿qué cosas conozco y qué cosas no conozco? Bueno, conozco el voltaje, 9 voltios, y conozco el valor de cada una de estas resistencias. Entonces, por favor, sustituyan el valor de esas resistencias en esta igualdad y procedan a despejar el valor de la incógnita, que en este caso es la corriente. 3 medios. Me escuché 3 medios. No sé. Puede ser. 3 y 2 son 5 y 1 son 6. 9 sobre 6 son 3 medios. Es correcto. ¿3 medios de qué? ¿De Newton? ¿De metros por segundo? ¿Qué cosa estábamos calculando? Amperes. Ah, correcto, los amperios, muy bien. Entonces serían 3 medios de amper, o lo que sería igual a 1,5 amperios. ¿Sí o no? Llevando la expresión decimal serían 1,5 amperios. Entonces ya conozco la nueva corriente que está circulando por el circuito. Ya no es 1 amperio, ahora esa corriente es de 1,5 amperios. Entonces, ¿cuáles son los nuevos voltajes que voy a tener acá? ¿Cuáles son los nuevos voltajes? Quiero ese cálculo, por favor. ¿Cuáles son los nuevos voltajes? Ya sabemos que la corriente no es 1 amperio, es 1,5. Quiero los voltajes en cada resistencia. En el de A me sale 3 voltajes, 3 Muy voltajes, y en el de B 1,5 y en el de C 4,5. Ya, muy bien. ¿Y cómo sé yo si eso está bueno? Ah, porque lo he multiplicado. Ah, no, ya multiplicaste, pero ¿cómo sé yo que está bien?
¿qué puedo hacer para comprobar que eso está bien? Le tengo que sumar todo para saber que sale 9. Correcto. ¿Y cuánto me tiene que dar sí o sí? 9. Me tiene que dar sí o sí 9 voltios. Sume pues y me dice si es correcto o no. ¿Cuánto le dio? Sí me sale bien. Ok, perfecto. Entonces ahora quiero los cuadernos, por favor, en la cámara para ver hasta dónde hemos avanzado. Voy con mi amigo Juan. A ver, amigo Juan, muéstreme. Ajá. Ya, ok. Juan, pero no estoy viendo el cálculo de la corriente allí. ¿Qué pasó? Me estás mostrando el cálculo de los voltajes más no el de la corriente. Ujú. Sí está, por favor. No, no está, o lo tienes en otra hoja escondido. A ver, Rosita, muéstrame, por favor, disculpa. Ya, listo, ok. Ok. Listo, Rosa. Vamos con Evelyn. Muéstrame, Eve. Profesor, no entendí muy bien. Ok, no entendimos. Perfecto. Vamos a continuar. Ya te voy a atender, Evelyn, ¿eh? Ya te voy a atender. A ver, las hermanitas Pereira, ¿me muestran, por favor? Ajá. Ok, listo, muy bien, excelente. Eso es lo que esperaba, eso es lo que espero ver. Muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien. Ok. Vamos con Pierina. Vamos con Pierina. Ya, muéstrame el circuito, por favor. Que se vea el circuito, no lo veo, lo tienes tapadito ahí con el dedo. Ok. Ya. Ajá. Y voy ahora con Junior. Ajá. Listo. Ok, Junior. Evelyn, vaya pensando qué fue lo que no entendió para poder aclarar las dudas, ¿sí? Davis, muéstrame, por favor. Ya, ok. Listo, David. Vamos con Reinaldo. Ajá. Ya. Sacaste 1.5. Ajá. Sí, pero no veo el cálculo de la corriente allí. Estás en lo mismo que mi amigo Juan. Te está faltando un paso ahí y no lo veo. A ver, Darien, por favor, rapidito. A ver, muéstrame de nuevo, por favor, sí. Es que lo mueves muy rápido hacia arriba y hacia abajo. Aléjalo un poquito. Aléjalo un poquito, por favor. Aléjalo, aléjalo. Ajá, ok, a ver. Ahí también falta el procedimiento del cálculo de la corriente porque no necesitas ningún despeje. Y dije claramente, sustituyan los valores de la resistencia para poder hacer el despeje. ¿Cómo llegas tú a un valor si no estás usando ningún número? A ver, voy con mi Adrianita. A ver. Ok, ya. Ok, listo. A ver. Voy con mi amiga Eve. Bueno, con Eve y con todos los que no hayan entendido, cuidado. A ver, Eve, ¿qué fue lo que no entendimos? Me perdí en caídas de... En las caídas de tensión. Ya, muy bien. Ok. A ver. No se escucha muy bien tu audio, Eve, ¿eh? Si es que te digo que no te entiendo, me repites, ¿sí? Ok, vamos entonces a retomar. Fíjense bien, me quedan 7 minutos de este Zoom porque el inicio, pues, lamentablemente tuve que esperar mucho. Entonces, les voy a pedir, por favor, unos 20 minutos más, 15, 20 minutos más en un nuevo Zoom. Voy a aclarar la duda de Evelyn, vamos a salir y vamos a volver a ingresar. ¿Ok? ¿Se entendió lo que estoy diciendo, verdad? Ok, listo. Entonces, voy con Eve, voy con todos. Todos presten atención si es que tienen alguna duda, por favor, ¿sí? A ver, habíamos establecido ya en el ejemplo, en el primer ejemplo,
que yo puedo o estoy en capacidad de calcular las caídas de tensión en cada uno de estos dispositivos. ¿A qué me refiero yo con que hay caídas de tensión? Como ustedes se imaginarán, si estas resistencias yo las cambio por focos, ¿verdad? Si yo cambio estas resistencias por focos, yo veo aquí un consumo de corriente, un consumo de electricidad, ¿sí o no? Ese consumo de electricidad, ¿quién me lo va a suministrar en este momento? Una batería de 6 voltios. Ahora bien, si ya yo conozco cuál es la corriente que circula por el circuito, yo estoy en capacidad de determinar cuántos voltios me está consumiendo cada uno de los focos, ¿ok? Volvamos a la idea de los focos, ¿ya? A eso me refiero cuando hablo de las caídas de tensión. Es el consumo en voltios de cada uno de estos señores, ¿ya? ¿Se entiende eso hasta ahí? Ok, perfecto. Si no entienden, por favor, me avisan. Y si entienden, me ponen dedito arriba porque a veces siento que hablo solo, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hice yo en este ejercicio? Bueno, ya conocíamos la corriente y voy de frente a determinar el voltaje acá, que es el voltaje A, el voltaje acá, que sería el voltaje B, y acá, que sería el voltaje C. Por eso yo multiplico la corriente de 1 amperio por 2 ohmios, me da 2 voltios. Por eso la misma corriente de 1 amperio la multiplico por 1 ohmio y me da 1 voltio. Y por eso multiplico esa corriente de 1 amperio por 3 ohmios y me da 3 voltios. ¿Cómo sé yo que este cálculo es correcto? Porque la suma de las caídas de tensión, y es lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff, esta suma de estos voltajes, sí o sí me tiene que dar igual al voltaje de la batería que estoy utilizando. Si yo sumo 2 más 1 más 3, efectivamente me da 6 voltios. ¿Qué cambia en el reto? El voltaje de la batería se incrementa 50%. Quiere decir que ahora son 9 voltios. Pero al cambiar, por supuesto, la batería, ya esta corriente de 1 amperio no es la que circula por el circuito. Entonces, ¿cómo procedo yo a determinar el valor de esa corriente? Fue cuando dije, tomen nota de lo que voy a escribir. Si yo observo lo que hicimos previamente, habíamos dicho que el voltaje total, por favor presten atención, el voltaje total era igual a la suma del voltaje A más el voltaje B más el voltaje C. En este punto, el voltaje A, ¿qué cosa era? Corriente por RA. El voltaje B sería corriente por RB y el voltaje C sería la corriente por RC. ¿Ok? Entonces, voy a escribir lo mismo, es decir, voltaje total es igual al voltaje A más el voltaje B más el voltaje C. No he escrito nada nuevo. Esto es esto mismo que tengo aquí arriba. Lo estamos observando, ¿verdad? Esto es esto mismo. ¿Dónde radica la diferencia? Que este voltaje ya no es 6 voltios. ¿Cuánto es? Es 9. ¿Sí o no? 9 voltios. Y procedo a sustituir el valor del voltaje A. ¿Qué cosa es el voltaje A? Ya no son 2 voltios, pero sigue siendo intensidad por RA y es lo que voy a escribir ahora. La intensidad por RA más el voltaje en B, que es la intensidad por RB, más el voltaje en C, que es la misma intensidad por la resistencia C. Fue cuando dije, sustituyan los valores. Ya yo sé que el voltaje eran 9 voltios. ¿Qué valores me falta sustituir? 2 ohmios, 1 ohmio y 3 ohmios. ¿Cuál es la incógnita acá? La corriente. Y debo proceder a despejar. A ver, Evelyn, ¿hasta aquí me has entendido? Sí, profesor. ¿Aclaraste la duda? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces acá lo único que falta es despejar. Y obviamente esto me va a dar 9 entre 6, que fue lo que me dijeron por allí. Igual a la corriente I, que es lo que estoy calculando en ese instante. Esa corriente era de 1.5 amperios. Bien, chicos. Entonces, como les dije, ok, entonces, en vista de lo que hemos explicado hasta ahora, repito, es lo que habíamos trabajado la semana pasada. Simplemente estoy procurando que nadie me quede con dudas, que todos estén entendiendo bien cuál es el razonamiento y el procedimiento para analizar estos circuitos, estos ejercicios. Vamos ahora con lo que sería un circuito de malla.
Si observamos bien, nos daremos cuenta que en este ejemplo es algo muy similar a lo que ya hemos trabajado en el inicio del tema de hoy. No olvidar que siempre nos vamos a estar apoyando en la ley de Ohm. Esa es nuestra herramienta allí, nuestro as bajo la manga, ¿ya? Al plantear las ecuaciones de malla, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, asignamos un sentido a la corriente. Esto que tenemos acá en color morado me indica cómo se está comportando o cómo se está moviendo, entre comillas, los electrones a través del circuito. Bien, tomando en consideración que la corriente sale del polo positivo de la batería y regresa a ella a través del polo negativo. ¿Ok? Luego vamos a tomar en cuenta que la polaridad positiva es por donde va a entrar la corriente en cada una de las resistencias. La corriente siempre va a entrar por el polo positivo de cada resistencia. Y aquí tenemos pues el planteamiento de la segunda ley de Kirchhoff. La suma de los voltajes sería igual a la suma de las caídas de tensión. ¿Ok? Recordando que si tengo dos resistencias, pues tendríamos dos caídas de tensión. ¿Verdad? La tensión 1 y la tensión 2. Eso es lo que venimos trabajando hasta hace un momento, no más. Entonces, teniendo esto claro, vuelvo a reiterar, la suma de los voltajes de las baterías presentes y la suma I por R es la suma de las caídas de tensión. ¿Ok? Baterías, caídas de tensión. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a ver prácticamente, en la práctica, cómo vamos entonces a plantear nuestros ejercicios. Por ejemplo, por favor los micrófonos. Por ejemplo, el voltaje que me suministra esta batería es Vs y las caídas de tensión vienen expresadas por la intensidad multiplicada por R1 más la intensidad multiplicada por R2. Ahí lo tenemos. Ya eso lo hemos trabajado. ¿Ok? Entonces, asignando valores a cada elemento del circuito. Obsérvese que ninguno de los elementos tiene valor. Voy a asignarles valor en este instante. Tenemos ahora que el voltaje de la batería son 24 voltios, la resistencia 1 es 3 ohmios y la resistencia 2 son 5 ohmios. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Pues simplemente intercambiar el voltaje de la batería, que ahora vale 24 voltios, la resistencia 1 vale 3 ohmios y la resistencia 2 vale 5 ohmios. Tómese en cuenta que la corriente es un valor o un dato que no conocemos. En este punto, la única incógnita es la corriente, por lo tanto voy a despejarla. Tomando en cuenta que 3I más 5I equivale a 8I y sería 24 entre 8. Es decir, 3 amperios. Y de esa manera he determinado el valor de la corriente que circula por este circuito. Reitero, si quiero conocer el valor de la caída de tensión acá, es decir, I por R1 sería 3 amperios por el valor de R1, que en este caso serían 3 por 3, que serían 9, ¿sí o no? Si alguien no está atendiendo, es el momento de hablar, ¿ok? Y luego tenemos el voltaje 2, que sería la corriente por R2. La misma corriente de 3 amperios por el valor de R2, que es 5. 5 por 3 serían 15, ¿sí o no? Y si yo sumo 9 más 15, ¿cuánto me tiene que dar sí o sí? 24. 24 voltios. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, este es el tipo de circuitos de los cuales no podemos hablar necesariamente serie o paralelos. Son circuitos más complejos que se conocen como mallas. ¿Ok? Si hemos tenido el tiempo de observar con detenimiento, también nos daremos cuenta que en este circuito no hay una sola batería. De hecho, aparecen dos. Y más aún, esta resistencia que tenemos acá, de alguna forma, une esta rama con esta rama. O sea, hay una disposición distinta, más compleja de los elementos del circuito. Entonces,
Dame un segundito aquí para poder minimizar acá. Ajá, aceptar. Listo. Ok. Ok, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense bien lo que les voy a decir, se los voy a explicar como con plastilina, pues. Si no me entienden esto, no me van a entender nada. Yo voy a agarrar un carrito, un Bayash, ¿ya? Voy a agarrar mi Bayash y voy a salir de mi batería. Voy a salir de mi batería. Como voy saliendo de mi batería, ¿qué signo tengo acá? Tengo mi signo. ¿Sí o no? Cuando voy caminando con mi Bayash, me consigo mi primera resistencia. Veámoslo como si fuera un bache en la pista, un hueco, ¿sí? Entonces aquí yo disminuyo mi velocidad, ¿verdad? Ya no circulo con la misma rapidez. Entonces, acá, cuando voy con mi Bayash y llego acá, tengo una caída de tensión, ¿ya? Tengo una caída de tensión. Entonces, reitero, salí del positivo y lo primero que me consigo es esta resistencia. En esta malla tengo una corriente que se llama I1. Entonces, el bache, que sería el voltaje de la resistencia 1, sería igual a ¿qué cosa? A la corriente 1 multiplicado por el valor de la resistencia 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta sería mi caída de tensión en esta resistencia. Sigo rodando con mi Bayash y cruzo acá y me consigo con otra resistencia. Ahí tenemos otra caída de voltaje, ¿sí o no? Sería el voltaje número 2. Ese voltaje número 2 tiene una peculiaridad que está en común con la corriente de la malla 2, que es esta que tenemos aquí. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Eso se lo colocamos acá. Aquí. Ajá. Entonces, al llegar a ese punto, ya sabíamos que aquí hay un voltaje 1 y aquí vamos con el voltaje 2. Pero resulta que en este tramo, en esta rama, ¿cuántas corrientes están circulando? Pregunto, ¿circula una, circula la otra o circulan las dos? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué creen ustedes? Se vale equivocarse, no tengan temor a equivocarse. ¿Las dos? Circulan las dos, es correcto, circulan las dos, ¿ok? Eso es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos dos baterías y obviamente pues la disposición del circuito me habla de que hay dos corrientes. Entonces, en este tramo, solo en esta rama, hay dos corrientes. Entonces, el voltaje 2, óigase bien lo que voy a decir, sería la resistencia 2 multiplicado por la corriente. Pero aquí no hay una sola, hay dos corrientes. Ahora yo pregunto, la corriente 1 se desplaza así, ¿sí o no? Si tomo en cuenta cómo está aquí indicado, en esta rama la corriente 1 va como que bajando. ¿Y la corriente 2 cómo circula? Va circulando de subida en sentido contrario, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a colocar de corriente? Como estamos analizando la malla 1, sería la corriente 1 menos la corriente 2. ¿Ok? Me ha quedado un poquito choreto eso allí, voy a tratar de escribirlo más bonito acá. El voltaje 2 sería igual a la resistencia 2 multiplicada por la corriente, pero hay dos corrientes, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué malla estoy analizando? La malla 1. Esa malla 1 la voy a colocar, esa corriente 1 la voy a colocar de primera y le voy a restar la corriente 2 que viene en sentido contrario. ¿Se ha visto lo que he escrito? La resistencia por la corriente. ¿Sigue siendo una corriente? Sí, sigue siendo una corriente, solo que esta es una corriente que la obtengo luego de restar la corriente 1 menos la corriente 2. ¿Ok? Luego... Una pregunta, una duda tengo. Diga. ¿Cómo sé si la corriente número 2 va a ser con signo positivo o negativo? Muy bien, muy buena pregunta. Ok, atento a lo que voy a decir.
El sentido de las flechas indica en cada malla cómo se comporta la corriente, ¿ya? Ese sentido es arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Lo coloco como yo quiera. Eso sí, una vez que yo establezco cómo está circulando la corriente, no lo puedo cambiar, debo dejarlo tal cual como yo lo haya establecido al inicio del ejercicio. Entonces, si observamos acá, veremos que las dos corrientes giran o se desenvuelven o recorren la malla en el sentido de las agujas del reloj. ¿Lo estamos mirando? Giran así. ¿Sí o no? ¿Cómo sé yo cuándo usar positiva la corriente y cuándo usar la negativa? Eso va a depender de la malla que yo esté analizando. ¿Qué malla estoy analizando? La malla 1. Entonces, para mí, en este momento, esta corriente va a ser positiva y esta otra que viene en sentido contrario, observes el dibujo, la voy a considerar negativa. ¿Qué pasaría, pregunto, si fuese la malla 2? ¿A quién consideraría yo positiva? A la corriente 2. La consideraríamos positiva. ¿Y a quién consideraríamos negativa? A la corriente 1, porque viene en sentido contrario. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? ¿Me hago entender? Sí. Dedito arriba, aunque sea, por favor, para sentir que estoy hablando con alguien. Ajá, gracias. A ver, entonces, voy a organizar lo que hemos dicho. Dijimos que salimos con el Bayash, salimos de la batería y nos conseguimos con intensidad por resistencia 1. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Fue el primer bache que me conseguí, ¿sí o no? Más la resistencia 2 multiplicada, por supuesto, por la corriente. ¿Pero qué corriente? Dijimos que eran dos corrientes, no era una sola. Intensidad 1 menos intensidad 2. Y cerramos el paréntesis. Ahora pongo el signo de igual. Ahora voy a poner el signo de igual. Y para colocar el signo de igual, ¿por qué? Porque me falta todavía de regresar a mi punto de partida. Es decir, hice el recorrido, pero debo llegar a mi punto de salida, que era la batería. Si observamos, mi punto de salida yo entraría por el signo menos, ¿sí o no? Entraría por el signo menos, lo que significa que yo aquí voy a colocar signo más. Adopto el signo contrario. El signo es positivo más 28 voltios. Eso es por convención de signos, ¿ok? Para que no vayamos a tener confusión con los signos. He entrado por el signo menos, coloco acá igual a más 28 voltios. Entonces, obviamente, si nosotros hemos sido cuidadosos con la lectura del ejercicio, esta es la corriente 1, esta es la corriente 1, esta es la corriente 2. Tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, me haría falta otra ecuación, ¿sí o no? Para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, voy de nuevo acá. Lo he borrado sin querer. Intensidad 1 por la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicado por la intensidad 1 menos la intensidad 2. Igual a, hemos dicho que entrábamos por signo menos en la batería, ahora son más 28 voltios. ¿Ok? Esa sería mi primera ecuación. Por favor, tomen nota de mi primera ecuación. Eso sería la ecuación de la malla 1. ¿Ya? Ecuación de la malla 1. Aquí me quedaría, por supuesto, puedo hacer algo más. Puedo aplicar propiedad distributiva aquí y reorganizar mi ecuación de una manera que matemáticamente sea más fácil de trabajar. Intensidad 1 por R1 más R2 por I1 sería I1 por R2 menos I2 por R2. ¿Se entiende lo que he hecho? Apliqué propiedad distributiva. Igual 28 voltios. Y aquí, por supuesto, repito, si somos observadores nos habremos dado cuenta que yo tengo acá I1 por R1 y 1 por R2. Quiere decir que yo aquí puedo sacar un factor común y reorganizar mi ecuación de la siguiente manera. Sería I1 por la suma de R1 más R2 menos la intensidad 2
por R2 igual a 28 voltios. Y de esta manera, lo único que me faltaría hacer es sustituir los valores de R1 y de R2 para que esto sea una ecuación en toda regla. ¿Sí? ¿Cuánto vale la suma de R1 más R2? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale R1 más R2? ¿Cuánto vale R1 más R2? 6. Claro, pues 4 más 2 son 6. ¿Serían 6 qué? 6 qué me quedaría aquí. Sería 6 veces o 6 y 1, ¿sí o no? ¿Estamos observando? 6 y 1. ¿Por qué 6? Hemos sumado R1 más R2. 4 más 2 son 6. Por I1, 6 veces I1. Menos intensidad 2 por R2. ¿Cuánto vale R2? R2 vale 2 ohmios. Entonces sería menos 2 intensidad 2. Igual a 28 voltios. Estamos viendo lo que he quedado escrito acá, ¿verdad? Fíjense que ahí tengo la ecuación. Organizadita. Una ecuación con dos incógnitas. Repito, esta sería la malla 1. Malla 1. Faltaría la malla 2. ¿Ok? Faltaría la malla 2. Tomen nota, por favor, el que no haya tomado nota, porque voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Voy a continuar. Ok, tomen nota por favor de su ecuación porque la voy a preguntar, ¿eh? Ok, voy a borrar. Vamos ahora con la malla número 2. Vamos con la malla número 2, ¿ok? Recordando que esta corriente gira igual que las agujas del reloj. Ahora esta corriente para mí va a ser positiva y esta pasa a ser negativa. ¿Por qué? Porque estoy analizando la malla 2. ¿Bien? Entonces, nuevamente el ejemplo que puse hace un rato. Tomo mi balayage y voy a salir por acá. Y me consigo con mi primer bache acá, mi primera caída de tensión. ¿Cómo quedaría esa caída de tensión allí? Sería la resistencia 2, por favor observen, por I2, que es la corriente que estoy analizando en este momento de la malla 2, menos la corriente I1, que ahora para mí es negativa porque se desplaza en sentido contrario, justo en este tramo. Están tomando nota, ¿verdad? Esto que tenemos acá es mi primer bache, mi primera caída de tensión. R2 por I2 menos I1. Bien, tomen nota por favor. Seguimos en nuestro trayecto y nos conseguimos ahora con esta resistencia. Nuevamente, aquí sería R3 por I2. Sería el valor del voltaje acá, ¿sí? El voltaje acá, la caída de tensión. Y luego, continuando con mi viaje, me consigo acá mi batería, pero ahora estoy entrando por signo más. ¿Sí o no? Estoy entrando por signo más. Entonces, en la explicación anterior, si entraba por signo menos, lo colocaba más del otro lado de la igualdad. Si aquí entro por más, ¿cómo lo voy a colocar al otro lado de la igualdad cuando escriba mi ecuación? Pasaría a ser menos. Muy bien. Entonces, voy con la ecuación, la voy a escribir acá arriba. Sería, hemos dicho, R2 que multiplica a I2 menos I1. Sería mi primera caída de tensión. ¿Ya? La que teníamos acá. Recordando que para mí en este momento I2 es positiva
I1 es negativa. ¿Por qué? Porque I1 está en sentido contrario. En este tramo, las dos corrientes van en sentidos opuestos. Considero positivo a mi corriente 2 y negativa a mi corriente 1. Más, luego me consigo acá la resistencia 3, que solo es atravesada por la intensidad 2, es decir, intensidad 2 por R2. Igual, me consigo ahora mi batería, pero estoy entrando por el signo positivo. Entonces le cambio acá a negativo, menos 7 voltios. ¿Ok? Nuevamente aquí puedo aplicar propiedad distributiva, R2 por I2 menos R2 por I1, me quedaría R2, o mejor I2 por R2, menos I1 por R2, más I2 por R3, perdón, aquí tiene una omisión acá, esto era 3, ahí lo tenemos, igual a menos 7 voltios. ¿Qué me falta aquí? Bueno, si agudizamos la vista, I2 por R2, I2 por R3, también puedo sacar un factor común como hicimos en el caso anterior. Sería I2 por R2 más R3. ¿Estamos mirando? Menos I1 por R2. Igual a menos 7 voltios. ¿Qué me falta hacer allí? Sustituir los valores, ¿sí o no? R2 más R3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da R2 más R3? ¿Quién me dice? 3. 3, muy bien. Entonces sería 3 y 2 menos. ¿Cuánto vale R2? ¿Cuánto vale R2? 2. 2, muy bien. 2 por I1, ¿ok? Vamos a colocarle aquí el puntito para que lo veamos mejor. Ajá. Igual a menos 7 voltios. Ahí tenemos la ecuación de la malla número 2. Ahí la tenemos. Esa es la ecuación de la malla número 2. 3 por I2 menos 2 por I1 es igual a menos 7 voltios. Entonces, ahora vengo con lo que les dije. ¿Cómo decía la primera ecuación de malla? ¿Me la leen, por favor? Díctenme la primera ecuación que conseguimos. ¿Cómo decía? 6 y 1. 6 y 1. Y 2. A ver. 6 y 1 menos 2 y 2. 2 y y 2. Muy bien. Igual a 28 a voltios. 28 voltios. Muy bien. Esa es mi primera ecuación de malla. La segunda ecuación de malla, ¿qué me dice? 3 y 2 menos 2 por I1. igual a menos 7 voltios. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no estamos bien? Ah, no estamos bien. Aquí hay un error. ¿Cuánto vale la resistencia 3? 1, 2 y 3. Ah, no, perfecto. Sí. Y después tenemos 3 por I2. Ah, aquí la tengo, ya. Soy yo que estoy mirando mal. Muy bien, entonces, ¿cómo resolvemos un sistema de ecuaciones de dos variables o dos incógnitas? Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve eso? Hay varias maneras, ¿verdad? Lo hemos visto en álgebra hace rato. ¿De cuántas formas puedo yo resolver estas dos ecuaciones con dos incógnitas? Puedo despejar una y sustituir en la otra, ¿sí o no? O puedo hacer reducción. Entonces, esa es la tarea. Su reto ahora es responder aquí cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Repito, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es matemática como de segundo nivel, más o menos. Esa va a ser su tarea, jóvenes. La próxima clase haremos los otros ejercicios. Tengo por aquí planteados un poco más complejos. Lo vamos a dejar para la siguiente clase. Para no sobrecargarlos. Voy a trabajar por ahora con mallas sencillas como la que hemos visto el día de hoy. ¿Ya tomaron nota?
teléfono sonando. Uy, ¿qué era la tarea, profe? Esa va a ser su tarea. Su tarea va a ser decir, calcular cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Reiterando que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Listo? ¿Tomaron nota? Voy a dejar de compartir, ¿eh? Ok. Voy a tomar aquí mi capture. Bien, chicos, ya saben, esa va a ser su tarea. Me lo van a enviar solo el resultado. ¿Cuánto vale I1 y 2? Una fotito de su cuaderno, el valor de I1 y 2 a mi correo corporativo, ¿ok? Así me lo van a hacer. El valor de I1 y 2. Pero no es que van a colocar solamente el resultado, ¿eh? Debe estar en la fotito, debe estar el procedimiento, cómo resolvieron el sistema de ecuaciones para llegar al resultado, ¿ok? Esa va a ser su tarea. Bien, chicos, hasta aquí llegamos entonces. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda pueden llamarme por teléfono. Si lo desean, pues podemos programar otro Zoom en otro momento si es que lo considerara necesario. Por ahora, como he dicho, esta clase continúa la clase que viene, ¿ok? Para aclarar dudas si es que hubiera lugar alguna. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Ok, listo pues. Nos vemos, muchachos. Saludos por casa. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos.